Según un estudio realizado por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, los niños menores de 4 años disminuyeron considerablemente sus capacidades lingüísticas tras el cierre de clases presenciales en establecimientos educacionales y también en jardines infantiles. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto con la directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, Anne Traub. Anne, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por conversar con nosotros acá en CNN Chile. Hola Ivo, buenos días. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es el diagnóstico en general para que partamos conversando acerca de esta situación que afecta, por supuesto, a la primera infancia, con las consecuencias, los coletazos que dejó la pandemia específicamente en este segmento de la población? Mira, Ivo, las consecuencias y los rezagos que se están viendo hoy día se van a seguir viendo durante un buen tiempo. Así como citaste el estudio que hizo el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, también nosotros como Fundación Familias Power, antes Niños Primero, hicimos una medición con los niños que forman parte de nuestro programa educativo y los rezagos, sobre todo en el área de las comunicaciones, del desarrollo lingüístico, son dramáticos. Tenemos casi un 50% de los niños medidos que fueron niños del norte, del centro, del sur de Chile, de áreas rurales, de áreas urbanas, hombres, mujeres, casi un 50% de nuestros niños se encuentran bajo la línea mínima que se espera en el nivel de desarrollo de los niños para la edad que ellos tienen. ¿Y esto qué significa? Que tenemos un rezago profundo en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, emocional, y también tenemos un deterioro en la salud mental. Por lo tanto, nos vemos frente a un escenario para el largo plazo bastante dramático que es necesario hacernos cargo. Se puede un poco intuir que está pasando esto en Chile, uno lo ve en los distintos segmentos, estratos socioeconómicos, pero claramente mucho más profundizado en los segmentos más vulnerables, porque tienen temas de bajo capital cultural de los padres, tienen temas de hacinamiento y también tuvieron en pandemia problemas de conectividad o escasez de dispositivos para poder realizar algún tipo de aprendizaje. Por lo tanto, como tú me preguntas, tenemos que, por un lado, tenemos el diagnóstico, que es duro, nos duele el corazón, pero tenemos que tomar medidas y ahí es donde deben entrar también las políticas públicas y en general la sociedad. Tú hablas de déficit en temas lingüísticos, también de desarrollo. ¿Cómo poder medir esto? Por ejemplo, en un niño, en una niña de 4 años y medio, ¿cuál es el nivel que debería alcanzar lingüísticamente para saber efectivamente cuál es este retraso, podríamos decir, que tienen o que les ha generado, por supuesto, finalmente este tiempo de encierro en la pandemia? Mira, tenemos que pensar que no es solo la pandemia, además venimos de un estallido social, octubre, y desde ahí en adelante venimos. Entonces hay que sumarle por lo menos 6 meses adicionales, pandemia y estallido social. ¿Qué es lo que nos pasó? Que nosotros nos movilizamos como fundación. Partimos haciendo nuestro programa y nos dimos cuenta que estábamos con niños que no tienen ni una relación con los años anteriores que habíamos trabajado. Por ejemplo, vemos niños que tienen entre 3 y 4 años que chutear una pelota, algo que es instintivo, que está un poco en el impulso del ser humano, niños de contextos urbanos, de segmentos vulnerables y sobre todo de localidades donde hay un alto nivel de peligro, no lo tienen. Tomar una tijera, tomar un pincel, conocer una témpera, no está tampoco dentro de lo que le ha pasado en la vida. Los niños que tienen una mayor vulnerabilidad, según nuestros resultados que medimos a los niños con un test que está validado en Chile, que se llama ASQ, muestran que los niños nacidos el año 2019, que justamente es el año en que partió todo esto, son los niños que tienen un mayor rezago. Ni hablar de la motricidad gruesa en los segmentos vulnerables de las zonas urbanas. Tenemos niños que, como te decía, no caminan bien a los 3 años, todavía tienen un grado de inestabilidad importante, no tienen la tonicidad muscular, no tienen el desarrollo físico que les permita afrontar la motricidad gruesa de la manera que debieran hacerlo. Y aquí entramos en 2 temas también, Ivo. Tenemos un tema que es pandémico, que los niños estuvieron encerrados dentro de las casas, pero también tenemos otro tema que hemos nosotros podido levantar en nuestra fundación, que es el tema de la seguridad.
los niños no salen a jugar en los pasajes porque hay violencia, porque hay miedo, porque hay peligro y también porque los pasajes son estrechos y por lo tanto pasan autos y pueden ocurrir accidentes. Entonces, haya o no haya pandemia, también tenemos un problema que es mucho más allá, que tenemos que hacernos cargo como sociedad, que es cómo cuidamos y potenciamos a nuestros niños, propiciamos el máximo desarrollo integral de los niños y les damos los espacios primeramente a ellos, dentro de la casa, afuera de las casas. También vemos que dentro de las casas, independiente de que tu hogar sea pequeño, vulnerable y que vivas con más personas, ojalá esa mesita de centro sea para que los niños apoyen sus juguetes, para que los niños apoyen una hoja, empiecen a tomar un lápiz, empiecen a dibujar, y que no sea para los adultos, para que apoyen sus cosas o para que levanten sus pies ahí. Entonces necesitamos un cambio cultural, necesitamos poner a los niños en el centro y ver cómo revertimos esto que pasa en todos los estratos socioeconómicos, pero con mucho más fuerza en los segmentos más vulnerables y con mucho más fuerza también en aquellos padres que no tienen las competencias, que no vienen preparados para poderse hacer cargo en los tiempos que pasaron de la educación y el desarrollo emocional de sus hijos. Anne, ¿y desde dónde se aborda este rezago finalmente? ¿Desde las escuelas, los colegios? También, por supuesto, en cooperación con lo que se puede hacer en la casa, con las familias, pero ¿cómo se aborda este rezago? ¿Están las escuelas preparadas para abordar esta situación, este diagnóstico, que es bastante crítico, es bastante preocupante? ¿Y en cuánto tiempo se puede recuperar este rezago? ¿Van a quedar marcas de este rezago quizás en el crecimiento finalmente de los niños, niñas y futuros adolescentes? Es una súper buena pregunta, Ivo. Yo creo que aquí tenemos dos vías por las cuales, porque claro, uno levanta este diagnóstico, es dramático, pero tenemos que hacernos cargo, ¿no? O sea, aquí está, y cómo hacemos cosas, acciones y nos articulamos como país al final por empujar nuevamente a nuestros niños. Creo que por un lado es tremendamente importante el retorno a clases, es crucial, retorno a clases, retorno a jardín infantil. Se dice que se está recuperando el nivel de matrícula, pero no el nivel de asistencia. Y ahí tenemos un tremendo desafío de llevar a los contextos más vulnerables el mensaje de la educación, explicarles que desde edad temprana los niños deben asistir a lugares en que tengan no solo es un centro de cuidado, sino que es un centro de desarrollo integral del niño. Tenemos inasistencia alta, lo que se llama inasistencia crónica en los niveles más bajos, y tenemos que ayudar a la mamá, ayudar al papá, ayudar al entorno a explicar que es súper importante, porque además pasa otra cosa, las mamás están muy cansadas, te diría que la palabra suena fea, pero las mamás están reventadas de todo lo que han vivido. Entonces, démosle la confianza, volvamos a motivarlas para que los niños vayan a los establecimientos educativos. Se habla de un sistema nacional de cuidados. El primer lugar natural y obvio donde los niños van a estar cuidados y además están aprendiendo, se están desarrollando, se están potenciando, se están estimulando, es en los jardines infantiles y en los colegios. Por lo tanto, esa es una primera vía. Ojalá tengamos una campaña, un movimiento ciudadano importante que haga que los niños efectivamente vayan, que no se matriculen solamente, sino que vayan. Y por otro lado, es necesario hacer una buena articulación. Ya tenemos la institucionalidad creada, se llama Chile Crece Contigo, pero necesitamos ponerle más fuerza al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación y, por cierto, al Ministerio de Salud, para que atendamos a nuestros niños, los cuidemos, los vigilemos de una manera mucho más integral. Y creo que es clave entender qué es lo que está pasando en los hogares, entender las dinámicas familiares. Si nosotros logramos entender cómo está viviendo una familia y logramos apoyar a esa mamá, a ese papá, que muchas veces son hogares monoparentales, logramos llegar ahí con herramientas dentro de la casa, entendiendo cómo se funciona, cómo son las rutinas de ese hogar, vamos a ser mucho más efectivos en el uso de los recursos y en promover que este desarrollo se produzca. Tú me preguntas cuánto tiempo puede recuperar. Se dice que es un gran periodo, que esto pega en el PIB, que es lo que va a pasar en el futuro con estos niños que van a tener menos ingresos, pero al final esto pega en algo que es mucho más relevante, pega en la felicidad del ser humano y en la buena convivencia del hogar donde están los niños. Y por lo tanto, si no tomamos medidas hoy día, no potenciamos esa familia completa en su contexto en que están viviendo, se hace muy difícil. Tenemos que llegar allá y tenemos que convencer y ayudar a la mamá a que lo que aprendes cuando niño te acompaña toda la vida.
Ana, tenemos por un lado este rezago en las habilidades motoras, en la motricidad de los niños. Tú decías como incluso la manipulación de elementos como tijeras, acercamiento a temas como témperas, actividades normales que realizan los niños y niñas entre 2 en la etapa del jardín, la primera infancia. Pero por otro lado también está el tema de las habilidades sociales que también se desarrollan a temprana edad, en la primera infancia, que también me parece se ha visto bastante postergado. ¿Cómo hacer este trabajo de recuperar, abrir las aulas nuevamente, recuperar este rezago en habilidades motoras, pero de la mano también recuperando las habilidades sociales? Muchos de estos niños probablemente no hayan visto a otros compañeros más allá de familiares o cosas así, no han tenido contacto con otras realidades tampoco. Eso nos comentaban muchas mamás, nos decían que los niños no han salido de las casas, no han tenido relaciones con otros niños y por eso son niños que están más irritables, están más venidos para adentro y se nota mucho. Ahora, hay algo súper clave en lo que tú dijiste, Ivo, que lo dice la ciencia, que hay ciertas habilidades, sobre todo las habilidades sociales y emocionales, que si no se desarrollan a cierta etapa de la vida, pueden no llegar a desarrollarse nunca. Y las habilidades sociales y las habilidades emocionales al final son la base luego para todo el desarrollo posterior. Entonces, si logramos que un niño sepa que existe al menos un adulto y tiene un referente emocional que le propicie los sueños, que le dé un colchón de afectos, que le permita volar lo más lejos que sus sueños se lo propongan, va a ser un adulto que va a tener más autoestima, más seguridad, más autocontrol, se va a saber querido y lo más importante es que va a desarrollar algo que es clave en todos los seres humanos, que es la empatía. Por lo tanto, es urgente que volvamos a abrir tan abiertos, pero que motivemos, porque todavía hay susto y todavía hay resistencia, que los niños vayan, asistan, se relacionen con sus compañeros, se relacionen con sus profesores, hagamos una mejor vía comunitaria. Creo que es súper importante que a nivel de barrios también desarrollemos ahí espacios, que los vecinos se ayuden, se complementen. Nosotros como fundación entregamos libros y juguetes educativos de regalo en las casas, armamos bibliotecas y fomentamos el vínculo a través del juego y la lectura para que esa madre o ese padre llegue más lejos en una vida familiar con su hijo. ¿Por qué no hacerlo con los demás niños? Que esos niños le presten a sus vecinos sus libros y sus juguetes, que esos padres que ahora fueron parte de nuestra fundación ayuden a sus vecinos también con el mensaje, decirles, ¿sabes qué? El cariño, los afectos, el amor tienen que estar al centro y eso es el desarrollo socioemocional, es darles amor, darles cariño para que ellos también puedan compartirlo, entregarlo y tener una mejor relación con el resto. Este desarrollo socioemocional del que hablas, bueno, hemos visto con la apertura de los colegios, de las escuelas, de los liceos a lo largo de Chile, también ha quedado evidenciado que tenemos este problema con la primera infancia en temas motores, de desarrollo cognitivo también. Pero en los más grandes, por ejemplo, en los niños, niñas, no sé, 10 años, 12 años, 15 años, educación media, hemos visto también muchos episodios violentos con estas reaperturas de colegio que también tienen que ver con la línea de los afectados que pueden haber quedado tras un encierro largo de casi 2 años. ¿Cómo se trabaja con ellos también? Porque me imagino que de no mejorar la situación de la primera infancia para adelante, vamos a estar generando también niños que evidentemente puedan tener estos problemas de adaptación, de episodios violentos, de irritabilidad, como tú decías también. Parece que se cortó. ¿Me escuchas, Ann? Ahí volví. Sí. Mira, lo primero, hoy día salió un estudio en el Mercurio bastante interesante que justamente hablaba de eso, hablaba del daño, del deterioro que tienen hoy día los jóvenes a nivel de salud mental, en que se dice que los jardines infantiles, las salas cunas, la educación temprana puede ser un tremendo aporte para evitarlo. Ahora bien, hoy día estamos para una situación que es distinta, ya está, los niños están los niños, niñas y adolescentes están con un daño importante en la salud mental, están hoy día afectados, tenemos altas tasas de intento de suicidio, sobre todo en las mujeres, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo. Efectivamente, en la primera infancia es donde debieran hacerse las mayores inversiones, además
además es donde la inversión social es la más rentable. Se dice que por cada dólar invertido en primera infancia en programas personalizados se retorna no solo al niño, sino que a la familia y a la sociedad. Y efectivamente ojalá haya una mucho mayor inversión, porque es donde se producen las conexiones neuronales más importantes y es donde se desarrolla al máximo el potencial y es donde se puede ver hasta dónde va a llegar luego el ser humano. Ahora bien, dado lo que nos está pasando, que tenemos adolescentes con altas tasas de deterioro en su salud psíquica, tenemos que hacernos cargo, y a mí me parece que cerrar colegios, hacer menos jornadas escolares, ese tipo de medidas no contribuyen, sino que tenemos que quizás cambiar asignaturas, poner más trabajo en equipo, capacitar a los profesores para que puedan apoyar esto, pero irse a la casa nuevamente, cortar jornadas o hacer, en el fondo, devolver nuevamente el tema a los papás, creo que no es por ahí el camino, sino que tenemos que ver cómo en el establecimiento educacional, con apoyo del Ministerio de Salud, con el apoyo del Ministerio de Educación, se puede trabajar, se pueden cambiar ciertas prácticas, quizás hacer más deporte, quizás tener recreos más largos, quizás tener más aire libre, etcétera. Quizás no estresarlos tanto con los resultados académicos, pero para mí el volver a las casas, en que ya las familias están tratando de hacerse los horarios, los padres están tratando de volver a trabajar, estamos tratando de volver a tener una vida un poco más normal, creo que es un tremendo retroceso. Anne Traub, directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, muchas gracias por conversar durante esta mañana con CNN Chile. Que tengas un muy buen domingo. Muchas gracias, Ivo, y ojalá quede el tema de la primera infancia, lo importante que es, queden todos nosotros para que efectivamente revirtamos los resultados de la pandemia y del estallido social en los niños. Que esté muy bien. Gracias, buen día.